La información proporcionada en este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. Aunque la persona que habla pueda tener conocimiento sobre temas legales, no es abogado del oyente y no está brindando asesoría legal. Nada de lo que se diga en este espacio debe interpretarse como asesoría legal, recomendación legal o como la formación de una relación abogado-cliente. Para obtener asesoría legal específica sobre una situación particular, se debe consultar con un abogado debidamente autorizado para ejercer en la jurisdicción correspondiente. Cada caso es distinto y las leyes pueden variar según el lugar y el contexto. Es responsabilidad del oyente informarse adecuadamente y tomar sus propias decisiones. En un mundo donde la justicia muchas veces parece inalcanzable, hay quienes la enfrentan cara a cara. Hoy no hablamos solo del defensor, hablamos del hombre que ha enfrentado la adversidad con carácter, del hombre de fe. Esta es la voz detrás de los casos, de las entrevistas. Esta es su verdad. Bienvenidos a Juicio Final con Edwin Prado. Hoy, en Juicio Final con Edwin Prado, continuaremos con la fascinante historia de la cara del migrante. En esta ocasión estamos ya en la frontera de Costa Rica y Nicaragua. Camila continúa junto a Juan en su afán de llegar a Estados Unidos. ¿Qué le deparará el destino? No te lo pierdas hoy en Juicio Final con Edwin Prado. Síguenos a través de PradoLegalServices.com, en las redes sociales Facebook, Prado Law, Prado Law, Instagram. No fue fácil. Cada frontera, un desafío. Vivió el miedo, enfrentó el peligro, tomó decisiones que marcaron su vida para siempre. Y tú serás testigo de su camino. Esto no es ficción, es un testimonio real. Yo fui mi propia ruta, la cara del inmigrante. Aquí en Juicio Final con Edwin Prado. Mis amigos, salimos de Colombia, pasamos la selva, pasamos a Panamá, Costa Rica, y hasta ahora no hay mayores vicisitudes. En Costa Rica llegamos a la frontera con Nicaragua, en la frontera de Nicaragua con Costa Rica. ¿Cómo la pasabas? Uy, eso sí era terrible, porque ahí nos tocó pasar por el Naranjal. El Naranjal, explica a nuestro... Frontera, eso es frontera con Nicaragua y Costa Rica, porque desde del lado derecho estaban, ¿cómo es que se llama? Esos campamentos militares. De un lado estaban el campamento de Nicaragua y del otro lado Costa Rica. Y que hicimos rodearlo por todos los montes. Y entramos en una finca que eran fincas privadas y no podíamos pasar por ahí. ¿En cuánto tiempo trayectoria bordeando estos campamentos? ¿Cuánto tiempo estuvieron caminando? ¿Y quién los guiaba, si había alguien? No, nos guiaba la misma gente, porque nos dijeron que era por ahí derecho. ¿Cuántas personas llegaron con ustedes? En ese momento éramos un grupo y la única mujer era yo. ¿Ah, sí? Sí. Ahí no se nos... ¿Un grupo de cuántas personas más o menos, aproximado? Aproximadamente como 15 personas. Y nos dijeron que esos lo teníamos que pasar de noche, ya que los militares de día estaban afuera. Porque por ahí mismo, por esa carretera, pasan las cargas pesadas, pasan todo, pues. Entonces de este lado están los militares de Costa Rica y del otro lado está el de Nicaragua, y por ahí pasan. Bueno, la carga de comercio y carga no ilegal también, o contrabando, o era solamente carga comercial lo que usted carga quería? Comercial. Okay. Comercial, y si es contrabando, pues sabrán ellos. De ahí rodeamos eso y nos salieron unas personas con machete, ya que no podíamos pasar por ahí. De las personas de las haciendas o de las fincas. De las haciendas, pero para mí es que todo eso trabajan con los militares, porque los militares sí vieron cuando nosotros pasamos por ahí, porque ellos nos detallan, porque ellos tienen auriculares. De eso debe. Y a lo mejor llamarían, porque todo eso es una mafia, y nos quitaron $20 por persona. Ahí me volví a hacer pasar por embarazada y no me cobraron. Okay. Porque yo no cargaba plata encima, nunca me imaginé que yo tenía que pagar el aire, yo tenía la plata en el pelo. Y si yo me sacaba la plata... Sí, tu miedo era que te vieran que tenías más plata y de... Ajá, no me podía sacar la plata. En todo eso yo continué mi camino, caminamos como 6 horas más o menos para llegar hasta donde teníamos que llegar.
porque nosotros andábamos en puro monte y el barrio nos llevaba más abajo de la Y ruta. que las ayudaba con direcciones eran los locales. No, ahí no había locales, eso es puro campo. Eso era como la selva, pues. Porque como te pregunté quién lo dirigía, a dónde ir. No, eso era, ¿cómo le explico? De este lado nosotros nos quedamos era por la carretera. Ok. Nosotros nos quedamos era por la carretera. Entonces por aquí queda la carretera, suponte que esté la carretera y para que nosotros estábamos. No, nos separamos a cierta distancia de la carretera. O sea, ya entendí. Ustedes estaban separados de la carretera, pero la carretera era su norte de cómo llegar Sí. a la frontera. Porque ya no habían dicho, nosotros preguntamos ahí y nos dijeron que nos íbamos a encontrar con un puente. Y cuando nosotros veíamos el puente, obviamente que íbamos a cruzar Y siguieron en búsqueda de ese puente. de ese puente. Cerquita observando la carretera, pero alejado para que los militares Sí. para que los militares no los acecharan. Sí, y eso era puro monte y matas de naranja, porque eso se llama naranjales, eso eran muchas matas de naranja. Cuando eso escuchamos una moto y venían por ahí, eran los mismos dueños de eso cuidando, pero como ya habíamos pagado, nos dejaron tranquilos. Okay. Vimos que ya habíamos pagado y nos dejaron quietos. Bueno, continuamos. Cuando llegamos a ese puente, ahí estaba la estación de buses. Ahí te prestó un baño, tuve que pagar $10. Y el baño era 4 palos ahí sembrados y bolsas negras como para que no me miraran y me pasaban un tubo de agua. Ok, ¿te pudiste bañar después de cuánto tiempo me dijiste? Yo tenía muchos días sin bañarme, tenía como 5 días, 6 días sin bañarme. De Nicaragua a la próxima frontera, ¿cuánto tiempo tomó esa caminata que me estamos hablando? ¿Cuánto tiempo tardaste? 6 horas para llegar hasta la estación de buses. Hasta la estación de buses, y de ahí tenías que coger un bus ¿a dónde? Hasta Honduras. Hasta Honduras. O sea, eso te llevaba a la frontera de Honduras. ¿Y el bus cuánto te costó? Me costó $40 porque yo hice un intercambio ahí. Pero eran $40, como Sí. sea que te lo vayan en la moneda. $40, ajá. Lo Hice el equivalente. intercambio. Sí. Muy bien. Y entonces Se llama colones. Colones. ¿Eso te lleva a dónde? Escucha, Nicaragua. Ok, pero ya estás en Nicaragua. Ya estoy en Nicaragua ya. Esos buses me dejan en plena frontera de Nicaragua con Honduras. Ah, exacto. Vamos a Honduras. Ya entonces hemos estado en Nicaragua prácticamente un día. Sí, los policías no te hacen nada, todo tranquilo. Has estado un día y llegaste hasta la frontera. Ajá, cuando la frontera de Nicaragua con Honduras no es difícil, porque es por detrás de unas casitas y uno baja una escalerita, no es difícil. Y cuando llegas a Honduras, en Honduras te dan un salvoconducto que te dura 4 días y tú puedes estar por el país como tú quieras. Puedes trabajar esos 4 días con eso, puedes resolver esos 4 días, descansar y la policía no te va a joder siempre y cuando pidas un permiso. Aquí que tienes tu salvoconducto. Yo tenía mi salvoconducto, viajé, igual yo ahí tuve por un día, descansé un día y continué. Me quedé afuera de un refugio porque había mucha gente, era multitud y le dan privilegio a las mujeres embarazadas y con niños y a las personas de la tercera edad. Bueno, continué, nos paró la policía y nos bajaron a todos Al del bus. en el bus. Y nosotros nos salvamos por el salvoconducto y habían como 7 chinos y a los 7 chinos se los llevaron. Porque no tenían salvoconducto. No, porque son flojos, porque los que tienen plata ellos pasan como quieran. Ellos se lo llevaron, no sé si le quitaron la plata o porque ellos no quisieron hacer, porque para ese permiso se hace una cola gigante. Usted hizo su colita, Sí. pagó su salvoconducto. Y salí tarde, descansé, aproveché, me quedé ahí afuera, descansé un rato y me fui en la mañana. Y entonces, ¿cuál es el próximo paso? Ya después que esa bus los paró y ya ustedes estaban... Estábamos tranquilos, ajá, nos dejó ahí en plena frontera de Honduras con Nicaragua. Sí, Nicaragua, Honduras. Ujú. Ahora vamos para Honduras. Entonces, íbamos en el bus, pero el bus, por ejemplo, a cierta distancia, por ejemplo, acá queda la frontera y a ellos no nos dejan pasar de cierta distancia allá. Se ponen unas personas ahí atrás, unos taxistas, le dicen que vayan el paso y te dejan ahí. Y de ahí te dicen que te falta mucho para llegar a frontera y te quitan $50 por persona. Y como uno no sabe, uno va inocente, los pagamos
Y lo que duramos fue 15 minutos. Pero eso contrabando. Sí. Y ahí nos deja, ¿cómo es que el carro pasó y nos dijo, abájense rapidito, abájense, y nos abajamos. Y ellos se regresaron. Justo en la frontera ya adentro, En Guatemala. los dejan en Guatemala. Te dejan en Guatemala. Ellos entran como si nada en el carro, le hablan al policía, el policía lo dejan entrar y dan la vuelta, nos dejan ahí y se regresan. Y los que no tenían la plata, ¿qué hicieron? Pasaban a pie. No había nada de problema. No había ningún problema, ustedes, pero está bien. Tontos. Sí. Ellos pasaron a pie, los policías, mientras que no tengan nada encima, no lo pueden detener. Sí. Está bien, ustedes. Nosotros después preguntamos, después que nos bajamos ahí, porque ahí mismo agarra un Uber, un taxi, ahí están los taxis y te dan en el terminal de Guatemala. Ok. Ahí no existen buses ni nada, ahí están los carros. Le preguntamos a uno que andaba ahí y dijo, no, el bus me dejó ahí y yo como no tenía plata caminé, que más nuevo ya me tocó. ¿Y cuánto te cobraron? No, yo pasé como si nada, no me dijeron nada. Y no, también estaba lloviznando, yo tenía sueño, estaba cansada, tenía esa ojera, yo no había dormido nada, puro caminar. Pero como usted dijo, usted era la única mujer en ese grupo que pasó, que a lo mejor sabrá Dios lo que hubiese pasado y lo que te libró el Señor. Sí, porque eran puros hombres, yo era la única mujer. Yo era la única mujer, por eso. Sí. Entonces ya estamos en Guatemala. Guatemala, sí. Ahí los policías persiguen a los autobuses. Y entonces en cada vez que el policía le hacía señas, el del autobús se tenía que parar, nos revisaban y nos quitaban plata, que le diéramos para el refresco, decía, que le diéramos para el refresco, en 2 ocasiones. Porque perdóname que te interrumpa, cuando llegaste a Guatemala, estamos moviéndonos en bus. Para buscar la frontera con México. Con México, exacto. Ok. ¿Cuántos buses cogiste para llegar hasta la frontera con México? No, un solo bus. Nos llegamos al terminal y de ahí del terminal agarramos el bus y seguimos. Bueno, el señor, el que iba manejando el bus, nos preguntó que si cargábamos más plata y nos dijo así, se los voy a poner más fácil. Si quieren, nos pidió mucho, cuando esos $10, si quieren me dan $10 por cada persona y sus pertenencias, yo se las voy a guardar, a todos. Lo que es teléfono, todo, porque de aquí para allá, si esto le piden plata, de aquí para allá son más ladrones. Le van a querer quitar teléfono, a la mujer la desnudan, y nos abrió los ojos y lo que nos dijo nos pasó. Bueno, nosotros le dimos los teléfonos, confiamos en él, dijo, aquí está mi número, aquí está mi broma, mi documento, yo a ustedes no los voy a robar, yo a ustedes los voy a ayudar, porque yo también fui emigrante, yo soy de no sé dónde, dijo, yo también soy emigrante. Le dimos todo a él lo guardó en un baúl por ahí por donde él tenía los pies, todos los documentos, teléfono, todo lo que fuera valor, lo guardó él. Y cuando nos paró la policía, eran como las 12, yo me acuerdo, todo estaba oscurito, bajaron a todos los hombres. Y a Juan, como Juan tiene una cicatriz porque él rebajó peso y se le hizo una cicatriz aquí, una estría, pero muy grande, le preguntaron que dónde era. Y le querían quitar plata por esa cicatriz porque decían que era guerrilla, que usted de la guerrilla, le decía que no lo podemos llevar preso. Y Juan asustado, Juan no hablaba porque estaba muy asustado. Y bueno, cuando a ellos lo dejaron ahí y cuando subieron, que revisaron a las mujeres, no había nada, nos quitaron la ropa, todas las prendas, todas quedamos desnuditas y nos ponían a agacharnos así en salto de ruana, una por una. Y como no vieron plata, dijeron que tan extraño porque ustedes no cargan plata. O sea, se extrañaron porque no teníamos plata y le decían al de bus, vos casi tú tienes que ver algo con esto, porque te metemos los ganchos a ti, le decían. Pendiente si tú tienes que... Bueno, el señor, nos vestimos, nos dejaron quietos esa patrulla. La última patrulla nos persiguió hasta llegar a donde teníamos que llegar. Ahí nos persiguió la patrulla, porque el del bus no paraba. Y eso era... le hablaban al conductor, le hablaban por la broma y no paraba. Hasta llegó a su destino, que era hasta donde la parada. Pues no, ahí le estoy mintiendo. No, él nos tuvo que bajar antes de su parada, nos tuvo que bajar. Y él siguió. Entonces el policía como que habló con él, tuvieron una discusión y él le dijo, ¿y por qué me vas a llevar preso? No, por tener migrante, pero es que ya yo los bajé, ya yo no los tengo. ¿A dónde están las evidencias?
y empezó a discutir. Él ya había unos artículos de la ley de ahí y lo dejaron quieto y él nos esperó más adelante donde nos tenía que esperar. Y nosotros asustados, nosotros vimos que ese bus siguió y él cruzó y por ahí nosotros nos fuimos y nos estaba esperando y acá uno nos entregó la pertenencia. Nosotros nos quedamos ahí durmiendo porque era de noche, era de madrugada y ¿qué íbamos a hacer nosotros por ahí si no sabíamos nada? ¿Y a qué distancia estaban de la frontera con México? Como a 20 minutos, no estábamos lejos. Okay. El no saber era lo que mataba a uno, claro, porque uno no sabía. sabe. Nos dejaron en la estación de gasolina, porque el chofercruzo en esa estación es donde dejaron a los pasajeros, pero él nos dejó antes. Cuando la policía lo agarró sin pasaje. Se puso muy grave el policía y le dijo que se le iba a pagar. El señor nos deja ahí, ¿cierto? Y nosotros nos quedamos dormidos ahí y cuando yo me acuerdo muy bien que en las mañanas, a las 5 de la mañana empezaron a gritar: triciclo, ¿qué te pasa en un triciclo por no sé dónde? Y te iban a dejar en México por no sé cuánta plata. El otro decía que era por una canoa y te cobraba tanto y era mentira. Los guatemaltecos llevaban a la gente engañada, lo golpeaban, lo macheteaban y lo robaban. A las mujeres la violaban y la dejaban por ahí tirar. Todo eso sucedía porque cada vez que se regresaba persona venía con el mismo cuento, que me robaron, que me metí por ahí, pero así entre nosotros, porque si el que escuchaba echando el cuento, si lo dejaron vivo lo mataban, y si yo escuchaba y llegaba alguien ahí, yo no podía estar hablando mucho ni nada de eso, porque se lo llevaban. Ellos estaban pendientes, eran los chapines, le decían los chapines, ¿cómo es que? Eran de la salvatrucha, algo así. De la salvatrucha. Eran chiquiticos con mucho tatuaje, demasiado tatuaje. O sea que la trayectoria en Guatemala duró como 1 o 2 días, 2 días, más o menos. Como un día y medio. Un día y medio. Llegamos entonces a México ya. ¿Cuánto caminamos? ¿Caminamos hasta la frontera? No. Ahí yo me levanté la mañana y bueno, yo llamé a una amiga que ya había pasado por ahí y ella me indicó: tú te vas a ir derechito, me dijo, ahí donde está la bomba, tú vas a mirar a mano izquierda, a mano derecha tuya y te vas a ir derechito, ya ni sin cruzar y sin ponerle cuidado a nadie. Ahí te vas a encontrar una curva, es como una Y. Tú te vas a ir a mano derecha. Si te vas a ir a mano izquierda te van a robar. Ahí están unos muchachos con unos triciclos y ya ellos se habían mudado de ahí porque de ahí los habían corrido y estaban por donde nosotros estábamos. Ellos roban, ahí no te montan los triciclos. Y bueno, vas a buscar, me acuerdo muy bien, a donde le dicen la pared blanca, que ahí es donde están las balsas. Y pues así, yo me fui caminando con Juan derechito y le dijimos a una señora que nos acompañara, que estaba perdida también: véngase con nosotros, una ecuatoriana. Y una muchacha con unos niños: véngase, y no creían. Y bueno, la señora sí se fue con nosotros y en vista que la gente veía que nosotros estábamos dirigiendo, nos acompañaron. Y más adelante nos encontramos, el señor de la ruta vivía por ahí y nos dijo: sí, la pared blanca queda ahí, váyanse por ahí, ustedes son los de anoche, porque él nos reconoció: sí, señor, sí, pregunten por no sé quién y digan que vienen de parte de mía. Y ahí en esa pared preguntamos por esa persona, le dijimos que venía por parte de ese señor y nos montaron y nos embalaron ahí. Bueno, nos pusieron en la balsa. ¿Qué son balsas? Son tripas de gandola y le ponen 4 tanques. Y cuando se me refiere a los tubos que tienen los camiones adentro. ¿O no? Ajá, la goma. La goma que tienen, que se infla para los camiones, eso lo usaban, creaban una balsa con eso. Y ponían 4 tablas. Y nos pasaron al otro lado, que era México. No sabes el nombre del río, pero que pasaron. No sé el nombre. Pero era un río que conecta conecta a Guatemala con México. Ajá, ¿Con qué parte de México? Con, no sé, eso es Chiapas, mi imagino. Chiapas. Llegamos ahí a Chiapas y nosotros teníamos que llegar a más allá, que se llama Tapachula. Entonces fuimos a averiguar las guaguas y nos cobraban muy caro. Y nos iban a quedar sin dinero, pues le digo yo: Juan, sí, que pagamos aquí. En este momento, ¿con cuánta plata ya ustedes, con cuánta plata tenían ya disponible de todo? $1,000. Y por esos $1,000 teníamos que llegar hasta frontera. Y yo le dije: hasta Estados Unidos, hasta la frontera de Estados Unidos. Yo le dije: Juan, si nos gastamos toda la plata en pasajes caros, nos vamos a quedar sin nada, sin comida, sin nada, vamos a ahorrar.
y por querer ahorrar, el señor del conductor de la guagua nos dijo, la única manera que ustedes lleguen a Tapachula es acá. Y el señor empezó a hablar y yo en verdad no le puse cuidado y nos fuimos para atrás. Hubo un muchacho que nos dijo, pero váyanse de guagua en guagua, de pueblo en pueblo y tengan cuidado por ahí. Y hicimos así, preguntamos y nos salía súper económico y nos fuimos de pueblo en pueblo. Pero cuando llegamos a un pueblo, el señor dijo, hasta aquí los dejo, porque de ir para allá no puedo ir con inmigrantes porque me voy a meter en problemas. Ya voy a llegar a la ciudad. Y ¿En qué ciudad fue esta? Que le dijo que o sea, en frontera hasta Tapachula. Okay. Y en Tapachula le dijo que no podía más. No podía. O sea, nos dijo ahí, hasta aquí lo dejo. Bueno, ahí nos dejó, nosotros caminamos y un señor, una camioneta que nos dijo que él nos iba a llevar y nos iba a cobrar barato. Y el señor se veía así como campesino, nosotros creímos en él, nos montamos todo ahí. El señor se desvía por unos montes. Y yo le digo, señor, una pregunta, ¿por qué usted se mete por aquí habiendo el camino por allá? Me dice, no, es que si me ven con ustedes, porque eso era el cuento de todas partes, si me ven con ustedes voy a ir preso, porque esto es ilegal lo que estoy haciendo. Bueno, tranquilo. Cuando llega a un ranchito, o sea, eso era como un caserío, un pueblito chiquitico, y se bajaban unos muchachos armados, o sea, nos salían alguien armado y nos habían entregado un cartel. El señor nos entregó un cartel y teníamos que pagar. ¿Y el cartel? Eso era 1,000 pesos. ¿No te acuerdas el nombre del cartel o cómo se llamaban ellos? No, nunca supe cómo se llamaban. ¿O era una organización criminal? Era una organización que estaban ahí, que a juro tenían que pagar para que me soltaran. Bueno, no pedían mucho, eran 1,000 pesos lo que pedían. Nosotros se lo dimos porque ya habíamos descambiado. Cuando pasamos la frontera hasta México, nosotros tuvimos que descambiar. En todos los países descambiamos plata, claro, los dólares, para poder continuar. Bueno, nosotros le dimos los 1,000 pesos, no tuvimos problemas. ¿Y del grupo de ustedes no hubo gente que no tenían con qué pagar? Sí, pero le quitaron los teléfonos, pagaron con cualquier cosa. No sé. Y lo dejaron usar. Ellos pedían era poco. Más allá sí pedían bastante. Bueno, el señor le quitaron las cosas. Ellos mismos en su carrito nos dejaron. A donde nos agarraron, ahí mismo nos dejaron. Porque yo no leí la gran diferencia y de ahí nos tocó caminar hasta Tapachula, hasta el centro de Tapachula. El centro. Ajá, duramos 2 días caminando, porque yo tenía ya más pies. ¿Y cómo era la carretera? ¿Era el clima? ¿Cómo era de Tapachula para llegar allá? Mucho calor. Ahora estamos... El sol. O sea, que tú vienes del frío de la selva al sol de México. Nosotros caminamos hasta Tapachula y en Tapachula sí, yo llamé a mi amiga, la que me estaba esperando en México. Que fue la amiga que te dio el consejo de cómo iba a llegar, la que me estaba guiando. Ella era la que me estaba guiando porque ella ya había pasado. Y esta amiga, bueno, antes que continúe, para que la gente sepa el tipo de amistad. Esta es una persona que tú la conoces de Venezuela desde que era niña. Barrio. Ella es de mi barrio. La mamá de ella es la mejor amiga de mi mamá. Fue la mejor amiga de mi mamá con eso entonces. Y a nosotros nos dejaban juntos y como yo era la mayor, yo tenía que atenderla a ella y a mis hermanos. O sea, que tú hasta cierto punto fuiste parte de su crianza. Sí. ¿Qué edad tenía ella cuando te dio la información de cómo llegar? 18. 18, ok. Cuenta ahora qué pasó con ella. Ella sí pasó su travesía. Ella tuvo otro tipo de suerte. Cuando llegó allá, a México, ella tenía un tío aquí en Estados Unidos y el tío le dijo que le iba a pagar un coyote porque ella se había quedado sin plata, pero ella se enamoró del coyote y se quedó ahí. Y se quedó en México. Se quedó en México. Bueno, ella tuvo una relación con ese coyote. Cuando yo llegué allá, ella me dijo que su esposo me iba a pasar. Y si es verdad, me pasó hasta San Pedro. Pero cuando nosotros llegamos allá, ella quiso escaparse y nosotros fuimos sus rehenes. El coyote, para que el que escuche que no sepa, es la persona que se encarga de transportar a los inmigrantes de México a Estados Unidos. Y ella está contando cómo esta amiga le dio la información de este coyote que supuestamente le va a ayudar a trasladarse, pero cuando llega allá, se voló, antes de que tú llegaras ya se había volado ella, correcto. Y tú llegaste y para tu sorpresa
el coyote te toma a ti de rehén y a tu compañero de travesía, Juan. Sí, nos toma porque ella tenía que aparecer y ella sabía llevar una plata, la cual no era de él, sino de su jefe. O sea que el coyote a su vez tiene un jefe de organizaciones criminales que típicamente son carteles, y esa persona, él le tiene que responder por la plata que le voló, que le llevó tu amiga, la que te puso en este problema. Sí. ¿Y qué pasó? Ella tomó conciencia y se regresó, le entregó su dinero, le dijo que era una broma, bueno, en fin, ellos dos regresan, estaban bien. A nosotros no nos dejaba ir porque él estaba desconfiado de que ella se iba a volar. Entonces, ¿qué hizo? El jefe de él nos mandó a que nosotros teníamos que ayudar con la limpieza, teníamos que pagarle con trabajo la ida, y aparte de eso teníamos que pagarle porque ya nos tenía ahí secuestrado, que no nos podía dejar ir, porque delante de ese jefe está otro jefe y ellos tienen como un control quién está dentro de ese rancho y quién no. Cuando una persona entra o sale del rancho, ya los de arriba, los jefes mayores, ya ellos tienen la información por qué entra o por qué sale. Entonces, así que estaba destinada a trabajar con estas personas hasta que te dejaran libre. Con tal y no me violaran, ni me faltaran el respeto, ni nada de eso, todo chévere. ¿Y cómo lograste salir? ¿Qué sucedió? Antes de salir, llegó un señor a buscarme, a llevarme de que él había hecho un contrato con mi amiga, y esa fue la plata que hablaban. Ella, según ella se estaba haciendo proxeneta, ya andaban buscando mujeres para él montar el prostíbulo, y ya ella me tenía vendida. O sea, que la amiga tuya de Venezuela, la que tú prácticamente criaste para resolver su situación, ella me vendió a mí y se había llevado esa plata, porque ellos andaban buscando personas para prostituirla. Y entonces a usted la venden como una prostituta más. Sí. A este caballero que te fue a buscar. Sí, entonces, ¿qué sucedió? Yo hablé con la esposa del señor, el coyote, la esposa de una amiga, que a mí me querían llevar. Y cuando lo llaman, él le dijo al señor Andrés que se quedara quieto, no puedo decirle otro nombre. Sí. El señor Andrés que se quedara tranquilo, que ya él venía a resolver eso. Ellos hablaron, él le pagó una parte y se fue. Bueno, en la tarde él me dice, ¿sabes qué plata pagué? Y yo le digo, ¿cuál? Y yo, para que estés informado a tu amiga, cuando yo decido buscarte no era de gratis. Mi jefe me dio una plata a mí para yo buscar mujeres, las que se portan mal aquí o algo, nosotros no la llevamos a prostituirte, y tu amiga a ti te tenía vendida. Y ese fue, ella se llevó esa plata y otra parte. Y yo, está bien, yo me quedé tranquila, pero yo pensé también que él me quería sacar información de ella. Yo dije, no, y si la matan, si yo me pongo a hablar de más y la matan, porque ya ella aquí la está esperando otra persona. Y yo, bueno, está bien. Y yo por dentro me estaba muriendo, pero de rabia, porque cómo me iba a hacer eso. Entonces, ¿qué hice yo? Yo fui más inteligente, yo no le dije nada a él, porque en él yo no podía confiar. Yo le dije a la esposa de él que si ella me dejaba salir, yo tenía información que a ella le podía interesar. Y ella me dijo que qué tipo de información. Y yo le dije, yo sé que su esposo le monta cacho. Y ella me dijo, ¿cómo sabes tú? Si tú vives aquí encerrada. Y yo le dije, si yo le digo algo, usted me promete en ayudarme para yo escapar de acá. Usted no sabe quién soy yo. Entonces ella decide escucharme y me dijo, bueno, a ver, dime. Yo le dije, ¿saben qué? Mira, yo soy la mejor amiga del amante de tu marido. Él me trajo acá con el fin de supuestamente ayudar acá, y ella me tenía vendida. Ella hizo esto y ella se quedó impactada. Y yo lo único que te sé decir, porque no me dejé hablar con ella, que escuché que ella estaba por aquí cerca, en un lugar que se llama San Pedro Tanatapé, digo, así escuché, donde una calupita, porque ella se la pasaba ahí, y eso fue lo que yo escuché. Y la señora tuvo palabra a las 6 de la mañana, me dijo que me fuera. Ya le había encontrado un mensaje y ya venía llorando. Yo le dije que le había pasado. Me dijo que todo lo que yo le había hecho era verdad. Y le había comprado hasta anillo de oro y cosas. Ella vino muy resignada.
Y me dijo así, que ella me iba a dejar escapar también, porque mientras que yo cuidaba a los inmigrantes, a él le daba tiempo de verse con ella, a cambio si yo no estaba, él tenía que estar ahí. Ella se dio cuenta también y me dijo también eso. Me dijo, aquí te tienen, es para que tú cuides a los inmigrantes para que ellos se puedan ver. Y váyanse. Le doy la oportunidad, y si no lo hacen, bueno, verán ustedes, yo cumplo con... Ajá. Y nosotros no teníamos plata, ella se sacó una plata, nos dio la mano, y más o menos Juan, como él sí salía, más o menos se sabía las rutas, los pueblitos, nos fuimos al otro pueblito, pedimos ropa a los mismos inmigrantes, nos cambiamos y nos camuflajeamos como mexicanos. Sabemos el plan que había contigo, que era prostituirte. ¿Cuál era el plan de Juan? ¿Qué pensaban hacer con Juan? Desaparecerlo, para que no dijera nada. Y el día que te mandaron, que te fue a buscar el señor ese diciendo que te fueras con él, ¿qué te decían que iba a hacer con Juan? ¿O a Juan cómo lo entretuvieron? ¿Qué le dijeron que iba a pasar con Juan? No, a él no le decían nada, solamente me decían que yo me tenía que ir. Pero el que me fue a buscar no mandaba más, tenía que pedirle permiso a él para hacer cualquier cosa. Entendí. Entonces él le decía, pero discutiendo, le decía, pero si a ti te dieron la plata, te pagaron por ella, deja que me la lleves, decía. Ok, entonces... Yo le servía a él, era para eso, para cuidar a los inmigrantes, Claro, porque ese era el trabajo de él, cuidar a los inmigrantes. Claro. Ahora te escapas gracias a la señora. ¿A dónde vas? A otro pueblo. Yo me fui a otro pueblo. ¿Cómo llegaron allá? ¿En qué bus? No, ahí hay mototaxi, motocarro. Motocarro. Ahí hay un motocarro. Bueno, agarramos el motocarro, nos fuimos a otro pueblo, nos camuflajeamos, pedimos ropa, porque esos son millones de inmigrantes que usted ve en la calle, mucho. ¿En qué pueblo estamos ahora, si sabe? Este en Oaxaca, y el otro se llamaba San Luis. San Luis. Un pueblito al lado que se llamaba San Luis. Bueno, y de ahí nos fuimos de motocarro en motocarro, de pueblito en pueblito, pueblo. Y yo todavía con la plata en el cabello. Ok, tú luego de la travesía que hemos hablado desde la selva, cuando estás en México, duras 3 meses trabajando con ellos. O sea que estás 3 meses. No, ni los 3 meses, porque ahí duré 2 meses, el otro mes lo duré en la travesía. Ok, 2 meses en este secuestro, sales y llegas de pueblito en pueblito hasta la frontera, ¿correcto? Uh-huh. ¿Qué sucedió, si algo de interés en esa travesía de pueblito en pueblito? ¿O no hubo más problemas de violencia y ese tipo de cosas? No. Bueno, ahí sí secuestraron a la gente, las que se montaban en carros particulares, porque ahí todo el mundo sabía que en los buses nadie se podía montar, entonces los carros se ofrecían. ¿Y qué hacían? Los secuestraban y le ofrecían el servicio de taxi y le decían que lo iban a llevar más allá del pueblo, los engañaban y los metían adentro. Cuando los metían adentro era porque adentro había más personas y le cortaban los dedos. Cada dedo era ¿Cuando lo metían adentro, dentro del pueblo? Del carro. Dentro del carro. Y cada dedo era $1,000. Le cortaban llamando a los familiares. Y si tenía familiares acá era peor. Nosotros quisimos borrar todos los contactos de aquí. Y nos quedamos con puro Facebook y lo abrieron y lo cerraron porque no sabían la clave. Claro. Eso fue lo que nosotros hicimos, borramos fotos. ¿Y antes de llegar a la frontera, los confrontaron un delincuente pidiéndole plata, esto y lo otro, o pudieron pasar camuflajeado, como digo yo, dentro de los pueblitos? Sí, todo el mundo nos miraba porque allá tú vales por lo que... Por la apariencia. Por la apariencia. Si te viste bien, tú eres fino, tienes plata. Y si andas vestido mal, eres un chapatoso, eres del pueblo, eres de Guatemala, eres de los pejones. Sí. Y nadie te pone cuidado. ¿Y ustedes te tomaban la providencia de ir todo tirado para que no nos miraran ni nada y nos dejaran tranquilos? Cuando llegamos a Ciudad de México, porque nosotros nos fuimos de pueblito a pueblito y después llegamos a Puebla y ahí sí duramos los 5 días caminando para poder llegar a Ciudad de México. 5 días caminando. ¿Por qué tipo de carretera o de zona? ¿Cómo era la zona? Por las carreteras. Por las orillas. Desierto, calor. Una caravana. Nos iban más de 1,000 personas. Nos reuníamos todos en una plaza y agarramos una caravana grandísima de gente con
para que la migración, porque la migración, si te veía de 2 o 3 personas, te agarraban. Cuando había mucha gente, ¿cómo agarrar todo Sí, no se metían con ustedes. Esa era la estrategia. Y ir por ahí para abajo hasta llegar en Ciudad México, hasta llegar a Ciudad México. Ajá, Ciudad México, en el DF. Ahí nos encontramos una hondureña que había nos ayudado en el refugio, porque nosotros nos portamos bien con las personas ahí. Entonces, hice muchas amistades cubanas, dominicanas, porque ahí llegaban gente y nosotros ayudábamos. Nosotros no éramos malas personas y les decíamos las instrucciones, cómo iban a hacer, qué iban a hablar y qué no podían hablar. Porque ahí te tiraban y nadie te decía nada. Y si ellos le da la gana, te dan una pela porque hablaste tal cosa o dijiste esto. Pero eran más los chamanes, ¿cómo es que le dicen a ellos chamanes? Los que trabajaban, los chapatosos, los que no tenían poder. Ellos cuando venían bravos la pagaban con inmigrantes. Con ellos, a nosotros no decían nada. Entonces, en DF, ¿cuánto duraste en DF? En el DF duramos 15 días esperando la cita, porque nosotros queríamos entrar. Yo quería entrar con citas, porque con todo lo que yo viví de Tapachula país, yo no quería saber nada de trayectoria, no quería saber nada de eso. Pero mi cita no me llegó. La cita en la embajada. Nada, no me llegaba. Okay. ¿Y qué hiciste entonces después de estar ese tiempo ahí en DF? ¿Quién movió a quién? ¿Tú a Juan o Juan te dijo...? Juan me motivó porque ahí estaba un señor que trabajaba en los mercados y nosotros fuimos para allá a buscar trabajo e incluso nos dieron, nos conocimos con el señor y nosotros vivíamos cerca. ¿Qué hacíamos nosotros? Íbamos, cuando queríamos comprar comida, íbamos para allá, el señor me regalaba cosas. Ay, ¿dónde te quedabas? Esa es buena pregunta. ¿En DF dónde te estabas quedando? En casa de una señora hondureña que nos la hondureña, ok. Sí, bueno, cuando nosotros conocimos a la señora, ella nos llevó al mercado y yo me puse a recibirle cosas a un mexicano que era así tipo rockero. Sí. El señor se hacía pasar por buena gente, me regalaba cosas y yo se las recibía. ¿Qué edad tenía el señor más o menos? Como sus 38 años, sus 40 años. Okay. El señor era un chirreta, o sea, que fumaba mucho. ¿Fumaba qué? ¿Marihuana? Marihuana no, cosa esa, cristal. Cristal, metafetamina. Eso, se metía todo tipo de drogas, hasta por la nariz, todo, porque a veces andaba bien o a veces andaba así. Sentía que alguien lo perseguía. Paranoico, como... Ajá. Yo no discrimino a nadie ni nada de eso. Yo igual lo saludaba, iba para allá, lo saludaba al Señor. ¿Y qué cosas le regalaba? Que tú dices que te regalaba cosas. Fruta, manzana, porque la hondureña tenía niños y me decía, toma, llévale esto a los niños. Me regalaba banana. Me regalaba cosas y yo lo tomaba normal, no lo tomaba por ningún tipo de interés. Hasta que un día me dijo que me tenía un trabajo y que me iba a pasar buscando. Y yo le dije, bueno, está bien. Me pasó buscando a las 9 de la noche y borrachísimo y de todo. Pero él me daba miedo, pero yo no le insinuó a mí, normal. Él me fue y yo le dije, sí, no, mi hermana te quiere dar trabajo. Y yo le digo, ¿de qué? No, tienes que ir a hablar con ella, vamos. Pero con autoridad vamos. Y yo le digo, no, pero es que ya es tarde, que vamos. Y a mí me daba miedo porque yo no sabía quién era ese señor. Y yo le dije, bueno, yo voy con mi marido, perfecto, tráetelo. Y bueno, nos fuimos. En esa misma casa el señor empezó a poner música. Ya viene mi hermano, me tuvo engañada ahí. Duramos como 2 horas esperando al hermano. Ponía música y nos hablaba de lo que era, que él era Mar Anthony, hablaba puras disparates. Él me decía, dime si no me parezco a Mar Anthony, dímelo. ¿A Mar Anthony o Maluma? No, Maluma, porque tenía un viejo tatuaje, decía, dime si no me parezco a él, dímelo. Y yo, sí, no, tú eres igualito, eres bellísimo como él. El señor en una de esas hacía así, y yo sí, me mató, y no sacó, fue una botella y se echó un trago. Yo pensé que me iba a matar. Bueno, dijo, en el cuarto tengo algo muy apreciado para mí. Yo pensaba que era la pistola, yo estaba esperando que saliera a sacar esa pistola, yo estaba muy asustada. Bueno, sacó unas cadenas de oro pensando que me iba a impresionar. La única opción para yo salir de ahí, le dije en el oído, me la acerqué y le dije en el oído, yo voy a dejar a mi esposo y vuelvo por ti. Y sí, y me abrió la puerta y fue así. Me dijo, como ellos tienen palabras, eso sí, los mexicanos tienen palabras.
creyó en mi palabra. Y casa allá donde nosotros vivíamos era una vereda, pero de un lado estaba rejillada y eso era privado. Yo no sé si él fue a buscarme o no. Lo cierto es que al día siguiente Juan me dijo: Jenny, nos tenemos que ir porque si este señor ve que tú estás jugando con su mentalidad, te va a matar o nos va a pasar algo. Vámonos de aquí, Jenny, que cuento de cita, yo me quiero ir. Y en la mañana él recogió todo y nosotros nos fuimos. En la noche me llama la señora, que el señor la fue a buscar con una pistola. Y le decía a ella que se le iba a pagar, que si ella no se iba, le iba a matar. Y el siguiente día se tuvo que ir con los niños. Y ella le preguntó al dueño del alquiler y le dijo: ¿a qué se recibieron? ¿Para qué se pusieron a recibir cosas? Y ese señor: sí, él es del cartel. El papá de él es el dueño del cartel, el Golfo. Es el que manda todo esto. Los mercados, todos los comercios los comandan ellos. Fuera del cartel, el Golfo. Bien. ¿Te volaste de DF? ¿Cuál es la próxima parada en tu...? Huetoca en la cementera. Yo agarré los trenes, el metro, pues, de abajo. Y llegué a Huetoca, hasta la cementera, que ahí queda un basurero. En el basurero, tuve que dormir al lado del basurero porque si me veían fina, me iban a robar. Entonces, al lado del basurero están los que estaban sin plata, los haitianos, la gente así. Y ahí me quedé al lado del basurero porque no me hicieran nada. Y tenía que esperar al lado del basurero porque si me iba más allá, robaban o llegaba migración. A cambio, en el basurero nadie se metía, sino los malandros, pero entre ellos ahí se cuidaban, ahí no pasaba nada. Si ellos te veían adentro era porque eras pobre, no tenías nada. Como quien dice, tú y Juan tuvieron que camuflajearse, sí, como sucio, ponerse para que apestaran, para que olieran desagradable y todo eso, para que no llamar la atención en lo que buscábamos, esperábamos el tren. Sí. ¿Cómo es que le dicen ese tren? El tren de la bestia. El tren de la bestia. Y ese tren de la bestia iba desde esos basureros, cruzaba, y eso era lo que te llevaba a la frontera con Estados Unidos. No, agarrarnos de tren a tren, porque un tren iba hasta la Coca-Cola, el otro iba hasta Turrión, y de Turrión teníamos que agarrar hasta el terminal Pistola, un Uber hasta la frontera de Juárez. Ok, pero vamos a retroceder un poco. ¿Por qué le decían el tren de la bestia? Porque el que se montaba ahí muy poco llegaba con vidas, porque la gente peligra, pues. La muchacha que venía antes de nosotros, ella por estar jugando, por estar subiendo y bajando, ella perdió una pierna. Obviamente en este tren no se para a recoger pasajeros. No. Correcto, esto es un tren que está pasando y ustedes tienen que agarrarse del tren para subir. No, él para porque él tiene cierta hora de descanso. El tren dura 2 horas de descanso, se estaciona ahí y después continúa. Ok. O para un semáforo, que los trenes tienen semáforo. Sí. Y ellos paran. Y entonces ustedes lo que están esperando que pase el tren que se va a parar cerca de ustedes. Sí, nos dijeron que se parara ahí en la cementera, en Huetoca, que ahí era el punto, porque nosotros nos habían mandado unas personas que iban antes de nosotros, ellos pudieron pasar y nosotros nos quedamos allí en México. Ellos nos mandaban cómo teníamos que hacer. Por Facebook. Uh-huh. Okay. Y entonces, pero ese tren van de Polizonte, van en vagones en el techo, abajo, o en un vagón adentro. ¿Cómo era la vuelta? ¿Cómo ustedes? Porque obviamente ustedes tienen que montarse sin que se dieran cuenta los conductores que estaban ahí. No, los conductores sabían la gente, o sea, y más bien ellos reguardaban a uno. Ah, sí. Sí, llegó un momento en que todo el mundo buscaba la parte de atrás y en la parte de arriba, porque en los vagones cuando llegaba a migración no te quedaba tiempo de tirarte ni nada. También la parte de arriba tú veías y tú te tirabas y te escondías, porque ahí había que... O sea, y esa travesía de la bestia la hiciste arriba del tren. En la parte de arriba. Tú y Juan. Uh-huh. Bien, y ese tardó, nos dijiste ahorita que ese primer tren lo llevó hasta la Coca-Cola y se tardó un día, pero para nosotros fue mucho, porque después la cementera como a 7 horas nos abajó migración a todos. Todos. ¿Pararon el tren? ¿O el tren estaba parado ya? No, paró el tren. Paró el tren. La migra mexicana. La migra y el tren tuvo que parar a juro.
El tren se paró y había mucha policía, eso fue en pleno desierto, había demasiada policía. Yo no sé a dónde llegaron eso. Y nos bajaron a todos, pero eran muchos inmigrantes. Unos se escaparon, otros no. Por ejemplo, Juan y yo, nosotros no teníamos bebé, yo no estaba embarazada, tenía mis piernas buenas. Salimos corriendo y nos montamos arriba en la montaña, viendo todo desde arriba. Desde arriba estuvieron oyendo. Y esto... ¿Esperaron que se fuera el tren? Esperamos que... Y quisimos esperar otro más adelante, pero los trenes no se pararon ahí. En el desierto el tren va de largo, el tren se para en la ciudad donde están los semáforos. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Nos quedamos a la orilla del tren durmiendo. Ahí había más gente, nos unimos con otras 5 personas más. Que lograron... Un señor nos... ¿Cómo es que...? Cuando el tren arrancó, varias personas pudieron montarse y el señor no pudo porque se le salió un zapato. Y el zapato se lo llevó el tren y quedó descalzo. Oh my God. Quedó sin el zapato en el desierto. Y nos hallaba como así. Cuando nosotros nos unimos a él, esperó que alguien se durmiera y le robó los zapatos. Sí, le robó el zapato a uno que andaba con nosotros. Qué interesante. Sí, es para que usted vea que ahí nadie está por nadie. Claro. Eso es una primera sobrevivencia. Bueno, el que está ahí con nosotros, el señor siguió, el señor se perdió, se dio cuenta que le faltaba un zapato. Y se dio cuenta que era el señor que le faltaba el zapato porque no tenían, y le prestamos varias medias, y se puso muchas medias y siguió así. Cuando nos faltaba 6 horas para llegar al pueblo, después de ahí teníamos que caminar como 6-7 horas para llegar al pueblo, a donde era. Donde teníamos que salir, que había bucetica. Bueno, llegamos ahí, salimos de esa broma, pero lo más impactante fue que donde nosotros estábamos durmiendo, en el riel, había una culebra así de gruesa, así grande. Había machucado el tren y iba a dirección a nosotros. Eso, y usted sabe con qué me estaba arropando yo, del frío que tenía, porque eso es puro frío ahí. Con unos sacos que no sé si había un animal muerto o no sé qué había, lo cierto que yo del frío agarré eso y cartones que habían por ahí tirados. De día un calor infernal y de noche un frío infernal. Un frío. Entonces, ¿ya estamos en dónde? Bueno, yo salgo de ahí, agarré para Atalaya, que tenía que agarrar para Coca-Cola, ya me faltaba poquito pues para llegar a Coca-Cola, agarré para Atalaya, pero en Atalaya me quedé en un refugio, que ese refugio sí era bonito. Seguí para ese Atalaya. De ahí agarramos otro tren. Ese tren nos dejó en un río, un río. Ahí quisimos agarrar por un refugio, pero nosotros llegando a un refugio habían matado a una persona que estaba tirada afuera como un perro y todo el mundo pasaba, era algo nadie se paraba ahí. O sea, como un perro que estuviera ahí muerto, nadie le ponía cuidado a eso. Y yo le dije a Juan, no, Juan, vamos a seguir eso, aquí me da mucho miedo, nos fuimos a terminar pistola. Al terminar pistola, nos pusimos afuera, la gente hacía, usted sabe cómo hacen los niños casitas con sábana. Oye, una pregunta, en ese momento que están en el terminar pistola, ¿cuánto dinero le queda a ustedes? Como $200. Ahí fue donde Juan llamó a su familia y le prestó un dinero. Le quedan como $200 y Juan tuvo que llamar a Cúcuta a su familia para que le prestara dinero. Muy bien. Y nosotros en toda esa travesía comíamos 2 comidas nada más. En la galletica en la mañana y un buen almuerzo para que nos pudiera rendir toda esa plata y todo eso lo que estoy contando. Sí. Ese fue el mayor gasto. Y a veces cuando ya no aguantamos el estómago era que comíamos. Entonces, ahí que en este pueblo llama a Juan a su familia y entonces tuvo que pagarle a los mexicanos para que le sacara plata del Oxxo porque él no tenía pasaporte, se sacó el pasaporte aquí, nosotros no teníamos documentos, todo eso se había quedado donde estaban secuestrados. Nosotros dejamos todo. Claro, ya no tienen documentos. No teníamos documentos, no teníamos nada. Todo eso lo dejamos allá, no nos importó nada de eso, eso no de todo. No, en ese momento, imagínate, le pagó un mexicano, sacaron la plata que mandó la familia, que era aproximadamente ¿cuánto? Yo creo que eran como $1 millón, como $500. $500. Perfecto. Y ya, con esa plata, ¿cuál es el próximo paso que ustedes toman? El próximo paso, ahí en ese terminal, nos teníamos que escampar, o sea, quedarnos ahí para nosotros saber quién era el taxi bueno y quién eran los taxis malos, porque nosotros en ese camino aprendimos a que no todo es deprisa.
Teníamos que observar cuál era el próximo paso, no podíamos ir hacia la primera. Y estudiar las personas que estaban hablando. Estudiar las personas, todo eso. Bueno, nos quedamos un día y empezamos a ver, había un grupo de personas mexicanos que eran malos, se lo llevaban a los carteles, porque en toda esa travesía de México siempre hacen eso es un cuento viejo. Sí, está a los carteles o si no te llevan a la migra, porque la migra también te extorsionan. Si no le das plata, te devuelven. Te regresan otra vez. Y entonces, o es la migra, ustedes estaban todo el tiempo defendiéndose de la migra y de los carteles. Y entonces también me imagino que como estamos en una lucha por sobrevivencia, los mismos inmigrantes se tornaban contra los otros inmigrantes. También vimos eso. Un grupo de venezolanos, mis paisanos, robando a otros. Estaban golpeando a los haitianos, no los miraban porque ellos siempre caminaban y ellos siempre andaban sin plata. Sí, ellos estudiaban a la gente y se les robaban de entre ellos mismos. Sí. En su caminar, ahora que se estaban quedando viviendo de eso y se quedaban allí merodeando. ¿Qué tú pensar? Esos grupos de inmigrantes, ¿eran grupos de inmigrantes que estaban igual que tú buscando llegar al norte a costillas de los demás inmigrantes? Sí. ¿O si eran personas que estaban ya, convirtieron eso en su modo de sobrevivencia? Convirtieron eso en sobrevivencia. Ellos como que se quedaban ahí, robaban y vivían de eso. Okay. Bueno, en esos caminos para que no te hagan nada, tú tienes que saber hablar. Bueno, como ya eran paisanos, ya yo iba a preparar lo que yo iba a decir, pues, porque si somos paisanos no me pueden... Y como me veían toda sucia, ahí nadie me paraba bola. Bueno, yo sigo mi camino y después de terminar pistola teníamos que agarrar al pleno desierto, que si es desierto, que eso no hay montaña, no hay nada, que es arena, de Juárez. De Juárez. Bueno, pasamos al desierto de Juárez y estaban unos perros de la migra, nos lanzaron los perros, los migras estaban a pie, porque ellos andan a pie, porque ahí como andan en moto y en vehículos. Sí, en un desierto no hay nada más esconderte. Nos lanzaron unos perros y los perros venían atrás de nosotros. Yo no sé cómo dice, yo corrí demasiado. Ya ahí, en ese desierto eran como 2-3 horas, no era mucho lo que uno caminaba, ya era ya lo último. Y de ahí sí vimos unas matas, unas bromas. Ahí yo dije, para allá queda la broma porque hay vida, le dije a Juan. Donde vi matas, árboles, para allá hay vida, para allá queda el pueblo, le dije. De ahí salimos al pueblo, a un Oxxo, y de ese Oxxo... ¿Qué es un Oxxo? ¿Un taxi, Oxxo? No, un Oxxo es donde venden comida, okay. Como decir, aquí, no sé, como un supermercado, pues el Oxxo es un supermercado allá. Ahí nosotros llegamos al Oxxo y en el Oxxo nos dijeron que no podíamos estar ahí. ¿Por qué? Porque llega migración y ellos se meten en problemas o siempre hay pelea con los inmigrantes. Nos corrieron y nos dijeron así que al lado había un restaurante, que en ese restaurante, allá donde los inmigrantes siguen andando buscando carros, que allá donde llegaba la gente de los carros. Y era verdad, cuando llegamos a ese restaurante había un pasillito. En ese pasillo nos meten a todo un cuarto. Nos preguntan, nos dicen, esto está cobrando tanto, reúnanse, hagan un grupo de 5 personas y yo les aviso cuando salgan, para que salgan que el carro está afuera. Pero bueno, confiamos en Dios, así fue, nos cobró $150 a mí y a Juan, y todavía nos quedaba plata, y nos dejó ahí en plena frontera de Juárez, que lo único que tenía que hacer era correr para allá, para el río, y de la frontera. Bueno, cuando llegamos ahí, Juan echó a correr, a mí nunca me dijeron que yo tenía que correr. Juan echó a correr y atravesó el río le llegaba por aquí, atravesó el río y llegó y se agarró de las rejillas y de ahí la migración mexicana no puede hacerle nada, porque ya está del otro lado. Y yo me quedé así y venía la migración y yo salí corriendo por toda la avenida como una loca, y es una avenida grandísima, y venían los carros. Y bueno, ellos se quedaron ahí y como no era la única, porque eran muchos que venían conmigo, eso es demasiada gente, yo me escondí y después yo no sé cómo hice y pasé para allá, para que ellos se fueran, porque ellos por aquí pasaban inmigrantes, salían corriendo por allá, por aquí pasaban y salían corriendo para acá y los tenían de aquí para allá y de allá para acá, porque eso es grandísimo, por todas partes. Imagínense que yo pasé por la puerta 36
y como a 2 kilómetros está la 37 y así. Eso es demasiado grande y la gente le pasa. Y bueno, yo esperé que ellos se entretuvieron y yo pasé. Y cuando yo paso, no había ¿cómo es que? Alicates para cortar el alambre. Porque eso te ponen un alambre y más o menos así son las pullas de los alambres. Y las pullas son hojillas. No había nada y nos tocó pasar esa noche ahí. Hicimos una fogata y Juan, del frío que tenía, metió los pies en la candela. Yo pensaba que se iba a quemar los pies. Yo, Juan, no sentía los pies. Y la gente ahí haciendo sus necesidades, ahí, y uno viendo eso, ahí no hay pena, no hay nada. Entonces teníamos hambre y Juan y otro grupito más esperaron como a las 12 y por ahí no había, ¿cómo es que se llama eso? No había los que pueden ir a la frontera, migración, no había gente. ¿Migración americana o estás hablando de mexicanos o de americanos? No. Migración, los americanos estaban del otro lado de la cerca, la mexicana. Pero tú dijiste que la mexicana no se metía contigo cuando llegaba a la rejilla. Exactamente, pero teníamos hambre. Y el Oxxo quedaba del otro lado, porque del otro lado también había el Oxxo ahí en todas partes, eso como el McDonald's, en todas partes hay. Entonces Juan y un grupito de personas se fueron allá a comprar comida, pasaron y volvieron. Y Juan aprovechó compré enlatado. Y bueno, nos quedamos esa noche ahí. Y después de la mañana pensando, ¿qué íbamos a hacer? Y estábamos en la puerta 35 y caminamos por toda la orillita. Y eso es aguas negras. Ese río de pura aguas negras. Eso es algo así. Descargue. ¿Y esa agua viene fluyendo de dónde a dónde? ¿De Estados Unidos acá o de México? Eso que viene del río Bravo, pero como eso ya está seco, entonces se volvió agua así negra. El río queda por ahí. Pero el flujo va de México a Estados Unidos, el agua, por la corriente. Sí. Okay. Yo le digo a Juan que nos movamos por la puerta 36, porque ya en la 35 no, o sea, había gente, pero no había nadie que picara nada. Y cuando nos fuimos allá nos encontramos un man, casualidad. Llegando, me encuentro un man que cargaba algo, una piqueta, un muchacho pues para cortar eso. A cortar, gracias. Y entonces, yo vengo y ahí de tontica le digo, pero pica para que pase a tu hermana, que es la primera que quieres pasar, si quieres yo te ayudo. Yo cargaba una sábana, una colcha que me habían regalado, porque unos cristianos se acercaron ahí y nos regalaron comida y colcha, para el frío. Y esa noche yo me arropé con eso y cuando no tenía nada, y también era una colcha chiquitica y nosotros habíamos roncadito. Y entonces esa misma colcha sirvió para tirarle el alambre. Ellos tiraron el alambre y jalaron. Cuando jalaron así, yo era la que estaba ahí al lado, yo fui la que aproveché y me llevé el alambre por delante. Mira la cepillé. Esto más bien lo tenía así abierto. Este era para punto, no me quedó feo. Eso era para punto. Entonces, ¿sabes qué me eché aquí? Pega loca. Sí. Sí, Oh. Pega loca. El iglú en inglés, pega loca. ¿Sí? Ajá, me eché ahí adentro porque eso está botando mucha sangre. Y eso lo vi yo como hacen los presos, porque los presos allá en Venezuela cuando se cortan, como adentro no los cosen, ellos se pegan con pega loca. Y yo llevaba una pega loca dentro de mi bolso. Y me eché ahí pega loca y me junté la broma. Y cuando llegué, que me entregué, que ellos me vieron, me curaron, me pusieron algo ahí. Ellos son los gringos. Los gringos. Yo me entregué a la frontera. Y duré un día preso, me entrevistaron, dije por qué me había huido de Venezuela. Porque yo había tenido, que yo andaba con Capriles, en contra de Maduro. Claro. Yo andaba con eso, hay un camino. Y andaba con todo ese gentío. Entonces le conté que tuve problemas con policía. Y de paso el policía era del Consejo Comunal. Era el de la bolsa del CLAC. Y tuve problemas con todo ello. Y bueno, por eso me vine, muchas cosas conté. Y bueno, y me dejaron quieta. Y al día siguiente me dieron la libertad. Me dijeron que me podía ir. Y llegué a casa de la tía de mis hijos en Dallas, Texas. Y tú obviamente tenías unas razones de peso en términos políticos, de asilo político. Te pregunto, cuéntale a nuestro público qué pasó con Juan. Porque Juan es colombiano y es de Cúcuta, que tiene una situación distinta. Sí, cuando Juan se entrega, él cuenta de que él ya iba deportado. Él le preguntan a él que por qué esto, y él no supo responder, pues
Él dijo de la guerrilla, una cosa con la otra. Bueno, lo cierto es que ya le habían hecho la broma de deportación, pero él también estaba cortado y se sentía mal. Y fue a la parte de enfermería, y la enfermera le dijo que se hiciera pasar por gay. Lo interesante es que Juan le cuenta la verdad a la enfermera, y la enfermera se compadeció con él después que él le contó todo lo que había pasado para llegar allí. Y le dice que le da ese consejo: no se lo digas a nadie, pero mira, esto es lo que tienes que hacer. ¿Y qué cuenta Juan que pasó después de eso? Bueno, Juan me cuenta de que él lo regresaron otra vez a donde estaba, lo reclamaron otra vez ahí, y Juan empezó a decirle a un muchacho que era muy guapo y que estaba muy hermoso y que tenía el miembro muy largo y que a él le gustaba. Lo hizo con la broma de que lo agarraran ahí de chance, pues. Porque él cuenta que mientras está pasando esto, los oficiales de la migración lo están observando para ver cómo es su comportamiento con los demás. Ajá. No, y como le hicieron bullying, se estaban burlando de él. El oficial lo llamó y le preguntó qué pasaba, y él dijo: no, se están burlando de mí porque yo soy gay. Y lo llevaron a otra parte y le preguntaron su edad, lo llevaron a otra parte y le dijeron que si él juraba, le pusieron algo ahí para juramentar que era gay, y él dijo que si era gay, 100% gay, dijo, y puso la mano. Y entonces lo llevan a la parte donde estaban los homosexuales. Los gays, sí. Que había otra parte donde estaban los homosexuales. Y se puso a hacer cosas así, porque él sabía que lo estaban girando. Estaban observando porque pensaron que eso era... Sacó su parte amanerada. Y Juan también le dan entrada. Uh-huh. Y ¿cómo se juntaron después? Porque tú saliste primero que él, ¿verdad? Sí, él me llamó. Ok, tan pronto salió, te llamó. Sí, él me llamó, nos comunicamos por el Facebook, pues él me llamó y yo le dije, porque él sabía que íbamos para allá, y le di la dirección y él agarró un avión, porque después de migración, después que te solté de migración, te dejan ahí y ahí mismo ahí puedes agarrar avión, bus. Oye, y ya se reúnen ¿En dónde se reúnen? ¿En qué pueblo? En Dallas, Texas. En Dallas, Texas. En la Midway. Ok, muy bien. Ahora ya Camila y Juan están en Estados Unidos, y ahora, para terminar, número 1, las lecciones aprendidas en este caminar hacia los Estados Unidos. Bueno, aprendí que uno no debe confiar en nadie, que tu mejor amigo puede ser tu enemigo el día de mañana. Las ayudas son de las personas desconocidas, de que eso es ¿cómo es que es? Un juego de sobrevivencia, del que sobreviva. Y en el plano espiritual, ¿cómo Diosito tuvo que ver en tu entrada a Estados Unidos? ¿Tú sentiste la presencia de Dios? Sí, Dios no me desamparó. E incluso cuando estuve en la selva, yo pedí alimento y me dieron la Biblia, o sea, mi alimento fue espiritual. Ahora, y para culminar, tardaste aproximadamente, por todo lo que hemos hablado, 6 meses desde que comenzaste tu travesía hasta que llegaste a Estados Unidos. Yo salí el 1 de diciembre. ¿Y llegaste? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, al 2 de abril. O sea, que fueron 4 meses. Como 5 meses. 5 meses. ¿Tú te esperabas que ibas a tardar tanto en llegar a Estados Unidos? Cuando tú saliste, en tu mente, ¿cuánto tiempo tú pensabas? Yo iba dispuesta a todo, porque nosotros no llevábamos lo suficientemente plata, pues. Pero tu expectativa era razonable en ese momento, que no desconocías todo lo que viviste. ¿Cuánto tiempo tú pensabas que ibas a tardar? Porque tú... Como unos 3 meses, nunca me imaginé el secuestro. Claro. Nunca. Pero son planes de Dios, porque si Dios lo quiso así, no me hicieron nada. Quién sabe si no me fuese un secuestrado, quién sabe que no fuese pasado más adelante. Sabes que la muchacha que no estaba esperando ahí, porque eran dos, la muchacha que se crió conmigo y la amiga de ella sí continuó antes que yo, y ella perdió su pie. Okay. A ella no la secuestran, quién sabe por qué, pero perdió su pie. ¿Y la amiga tuya que te vendió, qué sabes de ella? Bueno, ella, después del coyote, supe que la mujer, la esposa, la vio, la golpeó y no la mató,
porque la cosa no disparó, pero ¿Y sabes dónde está ella actualmente? después que lo dejó a él, que ella se tuvo que escapar porque la iban a matar, la ayudó uno de la fiscalía y está en Sinaloa. Ahora, la última pregunta. Si lo tuvieses que hacer otra vez, si te dieran ahora la opción, volver a pasar la travesía, ¿lo harías? No, jamás pongo mi vida en juego. ¿Y? La plata va y viene, la vida es una sola nada más, Dios no me va a recompensar con vida. Y por último, ¿cuál es tu plan de vida ahora que estás en Estados Unidos? Y sabemos, obviando el proceso que estás pasando, si Dios quiere y te permite permanecer. Bueno, hasta esto, quiero crecer como persona, quiero traerme a mis hijos, son tantas cosas, mi familia, porque es lo que más extraño, a mis hijos, a mi mamá. Primero, bueno, yo estoy ahorita con el proceso, estoy haciendo mis papeles, metí mi asilo, y bueno, ahí confiando en Dios. Y la plata que estás haciendo, trabajando acá, ¿en qué la estás empleando? Bueno, yo estoy pagando mi proceso de asilo y aparte tengo que ayudar a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos y estoy reuniendo para una casita. Amigo que nos escucha, esta fue la cara del migrante en Yo Fui Mi Propia Ruta. Manténgase en sintonía. Esto fue todo por hoy en Juicio Final con Edwin Prado. En Yo Fui Mi Propia Ruta, la cara del inmigrante. Síguenos en redes sociales como @Pradolau y @ElJuicioFinalPR.